tardes a todos, a mis compañeros del Ministerio para la Transición Ecológica y Agua por haber organizado este webinario, y a todos aquellos que están conectados, que según creo pasan de los 1000, con lo cual pues bueno, tenemos una gran responsabilidad esta tarde para mantenerles alerta y que sea todo lo útil este webinario que se pretende. Agradecer también a la Dirección General del Agua y a la persona de Teodoro el habernos invitado a esta presentación. Creo recordar que la primera vez que oí hablar estaba con Teodoro, fue yo creo que en Chinchón, en enero del año 2022, donde estabais iniciando pues este PERTE de digitalización del agua y esta acción directamente en las comunidades de regantes. Y la verdad es que pues desde un principio nos pareció un tremendo impulso a la digitalización y a la modernización del sector de regadíos. El Ministerio, como el Ministerio de Agricultura, como responsable de la política de regadíos, pues uno de nuestros objetivos prioritarios es tener un regadío moderno y sostenible, donde hagamos un uso eficaz del agua y de la energía y utilicemos de una manera más precisa los fertilizantes y los fitosanitarios. Para ello es necesario utilizar las últimas tecnologías y evidentemente la digitalización es uno de los bloques en los que más estamos incidiendo. Todas nuestras actuaciones, desde la más básica en cuanto a modernización a la más avanzada, tienen sistemas de digitalización y compartimos muchos de las acciones que va a llevar a cabo esta convocatoria del PERTE de la digitalización del agua. Por eso lo compartimos y hemos ido caminando juntos. Tenemos aproximadamente 3,8 millones de hectáreas en regadío, de los cuales nos quedan por modernizar aproximadamente 780.000 hectáreas. Es el próximo objetivo de los próximos años. De aquí al 2027 tenemos pensado invertir más de 2.200 millones de euros en modernizar regadíos, tanto en el plan de recuperación como en el PERTE agroalimentario, como en nuestras inversiones directas, como aquellas que están cofinanciadas con fondos FEADER. La Unión Europea nos lleva a ello, a modernizar de una manera sostenible. Y el PERTE de digitalización del agua, pues evidentemente es un instrumento que viene a coadyuvar y a complementar todas estas inversiones. Nosotros cuando seleccionamos las inversiones de las que voy a hablar a continuación en una presentación del plan de recuperación, fundamentalmente empezamos a petición de las comunidades autónomas a seleccionar prioritariamente aquellas que usaban aguas no convencionales, aquellas que utilizaban las energías renovables y aquellas que incidían básicamente en la digitalización. Por eso consideramos que ir de la mano de la Dirección General del Agua, pues en su diseño nos ha hecho caminar juntos hacia ese objetivo común, que haya cuantas más comunidades de regantes modernizadas y digitalizadas posibles. Compartimos, como veremos ahora en la presentación, algunos de los instrumentos para lograrlo. Y bueno, como ya diremos, un tema que debemos evitar es evitar la doble financiación, es decir, que una medida pueda llevar una doble financiación. En eso, bueno, nos cuidaremos todas las administraciones y me consta que creo que Javier luego va a incidir sobre ello, porque evidentemente eso no es posible. Pero por una parte y por otra, es decir, complementándonos y coadyuvándonos, yo creo que vamos a lograr un objetivo muy amplio y diverso. Os animo a sumaros a esta iniciativa y voy a hacer una breve presentación de lo que supone el plan de recuperación. Tengo una pequeña presentación que me va a servir un poco de guión para situarnos y para mostraros un poco qué cosas vamos a compartir con este PERTE de digitalización del agua.
para que todo el mundo que nos esté escuchando vea que vamos por el mismo camino. Entonces, y vamos a compartir la pantalla para ver, comentar un poco todos juntos hacia dónde vamos en cuanto al plan de recuperación y la modernización de los regadíos. Bueno, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, cuando se gestó, se compone en España, para la economía española se compone de 10 políticas palanca, en las cuales las acciones de modernización de regadíos nos encontramos en la primera política palanca y en el componente 3. Y justamente nuestra medida de modernización de regadíos se enmarca dentro de este componente 3, es la medida C3I1. Como he dicho, va a ser una de las mayores inversiones públicas en regadíos sostenibles que se va a hacer en nuestro país en las últimas décadas y además muy concentrada en el tiempo. Todas nuestras actuaciones tienen como objetivo el ahorro de agua y la eficiencia energética. Como ya he dicho, a petición de las comunidades autónomas, priorizamos unos criterios. Fundamentalmente, queríamos actuaciones con un alto grado de ambición medioambiental, actuaciones que usaran aguas regeneradas, actuaciones que sustituyeran energías fósiles por energías alternativas y, evidentemente, que dotaran al sector del regadío de un amplio grado de digitalización, aparte de todas las demás criterios de selección que tuvimos. En total, se van a llevar, por el momento, se van a llevar a cabo 704 millones de inversión total, que del fondo de recuperación vienen 563 millones. Esto supone el 53% de todo lo que el Ministerio de Agricultura va a dedicar al plan de recuperación, con lo cual más de la mitad de lo que ha venido al Ministerio de Agricultura se va a ir dedicado a los regadíos. De ahí que todo el mundo perciba la importancia que tiene la política de regadíos para el Ministerio de Agricultura. Evidentemente, la Unión Europea nos instó a que hubiera una colaboración público-privada. El 80% de los costes elegibles vendrán del fondo y el 20% vendrán por parte de las comunidades de usuarios del agua, de las comunidades de regantes. Evidentemente, esta gran inversión tiene un periodo muy reducido en el cual tenemos que trabajar a toda máquina para llevarlo a cabo. En junio del 2026 tenemos que tener estas obras terminadas, estas inversiones terminadas. Los instrumentos para implementar este plan, nosotros hemos elegido el instrumento de convenio Mapa Seyasa. Seyasa es la empresa pública que ejecuta nuestra política de modernización de regadíos. ¿Y quién mejor que ellos para llevarlo para ponerlo en marcha? Hemos firmado 2 convenios, uno en junio del 2021 y otro en julio del 2022. El primero con los primeros 260 millones de euros, el segundo con los 303 millones de euros restantes. Vamos a actuar en 80 comunidades de regantes, en más de 80 comunidades de regantes, y el objetivo que nos ha marcado la Unión Europea ha sido modernizar más de 100.000 hectáreas de regadío. Sin embargo, tenemos previsiones más amplias. Este es el hito que tenemos que cumplir, pero hemos estado haciendo números y prevemos modernizar unas 123.000 hectáreas en términos de una primera generación, es lo que llamamos modernizaciones básicas de primera generación, es decir, regadíos anticuados, antiguos, con un uso del agua muy ineficiente, transformarlos y hacerlos esos regadíos modernos que tenemos regados por toda España. La segunda generación aproximadamente serán unas 244.000 hectáreas, son modernizaciones sobre comunidades de regantes modernizadas en el pasado, en los cuales damos un paso adelante, pues sobre todo en ese uso con sistemas de un uso mucho más eficaz del agua y la energía, pues, por ejemplo, balsas de cota para eliminar la dependencia de la energía eléctrica,
Y luego ya tenemos aproximadamente 252.000 hectáreas de modernizaciones de tercera generación, que son modernizaciones donde la digitalización está muy presente, donde está presente las energías fotovoltaicas, donde están presentes las aguas regeneradas. Esto es un poco la previsión de hectáreas, es decir, aproximadamente con el plan de recuperación vamos a modernizar unas 620.000 hectáreas. Próximamente vamos a tener otra inyección de fondos. Vamos a recibir 410 millones de euros más en el ámbito del PERTE en el sector agroalimentario, que irán más o menos como 150 millones de euros más para este esquema del 80-20 y 260 millones para créditos subvencionados con un esquema 70-30, más o menos para equiparar los porcentajes. En estos momentos estamos seleccionando las obras, estamos trabajando intensamente con SEIASA, que conoce el territorio, y finalmente será nuestro ministro el que dé el visto bueno a las obras, a las nuevas obras que irán a cubrir esos 410 millones más del fondo. Pero evidentemente estas inversiones se hicieron con unas condiciones ambientales muy exigentes. Tenemos que cumplir el principio del DNSH, del que voy a hablar ahora a continuación. Bueno, en la fase 1 tenemos 42 actuaciones que han salido publicadas en el convenio del que he hablado antes, el primer convenio. Corresponden a 325 millones de inversión, que como recordaréis acabo de comentar que eran 260 millones del fondo y que se distribuyen en 12 comunidades autónomas. La fase 2 tenemos publicadas en BOE 40 actuaciones que corresponden a esos 303 millones de fondo que se sustanciarán en 378 millones de euros de inversión. Afectan a 14 comunidades autónomas. En estos momentos tenemos al presidente de SEIASA dando vueltas por España, firmando todos los convenios con todas y cada una de las comunidades autónomas seleccionadas. Ha sido un trabajo ímprobo por parte de SEIASA porque la Unión Europea nos impuso un hito en el que en junio del 2023, o sea, dentro de pocos meses, todos los convenios de la fase 1 y la fase 2 tenían que estar firmados con las comunidades de regantes, aquellas que por distintas circunstancias no pudieran o no quisieran firmarlos, pues evidentemente se darán de baja y esos fondos se aprovecharán en otras obras, por supuesto, porque no vamos a dejar perder ni un euro. Entonces, de ahí esas prisas, el presidente de SEIASA está ultimando los últimos convenios para que en junio del 2023 la Unión Europea los tenga a su disposición y consulta. Ahora esto es una especie de animación para que se hagan una idea un poco de que estamos distribuidos en toda España, Canarias, Andalucía, 17 actuaciones, como veis, Extremadura. Están prácticamente distribuidas en toda España. Únicamente no va a haber ninguna actuación. Intentamos guardar ese equilibrio territorial y que todos los territorios se beneficiaran. Únicamente no va a haber actuación en 2 comunidades autónomas, Madrid, porque las obras que nos presentó eran obras que correspondían al Ministerio de Transición Ecológica, eran obras en alta y nosotros esas obras no las podemos abordar. Y Asturias, que no presentó ninguna obra. En el resto, en todas, en mayor o menor medida, va a haber obras de modernización de regadíos. Fundamentalmente, la comunidad autónoma con mayor inversión va a ser Andalucía, seguida de Aragón y de Castilla y León. Evidentemente, en Andalucía y en todo el eje mediterráneo se concentran la mayoría de las actuaciones porque esas actuaciones en donde priorizamos esa digitalización, ese uso de aguas regeneradas
la utilización de placas fotovoltaicas se concentraron, esa tipología se concentró mucho en lo que es Andalucía y el arco mediterráneo. Y de ahí que haya tanta concentración como se puede ver ahí de una manera más gráfica, en ese arco mediterráneo, que es un poco también lo que se pretendía, ¿no?, con este plan de recuperación, aunque va a haber en toda España y evidentemente va a haber inversiones de todo tipo, hasta las más clásicas, porque toda modernización supone en sí un uso eficiente del agua y de la energía. ¿Qué es aquello que nos está dando tantos quebraderos de cabeza? Pero yo creo que va a suponer un antes y un después en la modernización de regadíos y en la gestión del uso del agua. Es el cumplimiento del principio del DNSH. Son las siglas en inglés. Es el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Este principio lo debemos cumplir en todos nuestros proyectos. Lo debemos garantizar desde la concepción del proyecto, es decir, estamos llevando a cabo todos estos proyectos en las ingenierías y desde luego, desde el principio, este principio del DNSH debe cumplirse desde el proyecto. ¿Cómo facilitamos la implantación de todas estas medidas? Que ahora explicaré. Pues no lo queríamos hacer a la ligera, queríamos tener un respaldo académico, un respaldo de una entidad de reconocido prestigio en el mundo académico, y recurrimos al CSIC, al Centro Superior de Investigaciones Científicas, que nos diseñó 5 directrices para poder cumplir con el principio del DNSH. La primera es el contenido de humedad del suelo, con la instalación de sensores de humedad para poder hacer un uso eficaz del agua y del riego. Una segunda directriz, que es el control de la contaminación de las aguas por nitratos, por nitrógeno y potasio, con la instalación de sensores de humedad, fundamentalmente en los retornos. Luego, en la tercera y la cuarta directriz, teníamos que garantizar la conservación de la biodiversidad del medio que rodea la inversión, y en quinto y último lugar, la formación y divulgación de buenas prácticas. Todo esto hay que educar y hay que divulgar entre las comunidades de regantes para que sepan implantarlas. En nuestra página web están estas directrices. Y cuando tuvimos contactos con la Dirección General del Agua para este PERTE de digitalización, les hablamos de estas directrices y me consta que las han tenido en cuenta en cuanto a los sensores de humedad y de contaminación de las aguas. Han tenido en cuenta estas directrices porque evidentemente pues bueno, vienen avaladas por el CSIC. Y yo me alegro muchísimo de que hayan tenido esta buena acogida por parte de la Dirección General del Agua y las apliquen en este PERTE de digitalización. ¿Qué medidas concretas estamos implementando? Pues evidentemente todos nuestros riegos van hacia sistemas de riego eficiente. Abandonamos los antiguos sistemas de riego a manta por sistemas de riego eficiente. Instalamos dispositivos para medir el volumen de agua de riego, y en eso compartimos el interés de estos contadores con las últimas tecnologías para saber el consumo de agua. Compartimos el interés con la Dirección General del Agua. Instalamos sensores de contenido de humedad del suelo, como he dicho anteriormente, es otra cosa que compartimos. Instalamos sensores para el control y seguimiento de los nutrientes, para evitar pues, esas contaminaciones, esa contaminación difusa de nuestros suelos. En las balsas de riego, para proteger la biodiversidad, pues en las balsas de riego estamos instalando medidas para evitar los daños en la fauna, sistemas para que no entre vertebrados a las balsas y no puedan salir, sistemas para facilitar su salida, instalación de bebederos en el exterior para desincentivar que entren en la balsa y no puedan salir y se ahoguen. También en todos los proyectos hay una obligación de ejecutar una serie de estructuras vegetales de conservación para evitar la erosión y reestructurar el suelo.
y evidentemente también mejoras para la eficiencia energética en cuanto a las bombas de impulsión, para que la energía sea aprovechada al máximo de una manera súper eficiente en las estaciones de bombeo que se construyen. Y bueno, aquí ha sido una breve pincelada, decir que compartimos el espíritu del PERTE de digitalización del agua, que hemos trabajado con la Dirección General del Agua, que vamos a seguir colaborando con ellos y que, bueno, pues uno de los problemas que nos preocupan y que ahora incidirá Javier es evitar la doble financiación, porque como veis compartimos muchas acciones y evidentemente pues no se puede financiar lo mismo por dos vías, pero creo que estas dos iniciativas van a suponer un antes y un después en los regadíos españoles y en la gestión del agua para el riego en nuestro país. Y nada más, muchísimas gracias y para lo que queráis.